El convoy que nunca existió. Me llamo Esteban Rojas y durante 8 años pertenecí al ejército mexicano como sargento segundo de mantenimiento. Nunca fui de los que buscaban historias de fantasmas entre los pasillos del cuartel. Mi trabajo consistía en algo mucho más simple: mantener operativos los vehículos blindados que salían diariamente a entrenamiento. Los motores no mienten. Si una pieza falla, la encuentras. Si un sistema deja de funcionar, existe una causa. Siempre pensé que todo tenía una explicación, hasta la madrugada del 18 de octubre de 2018. Aquella noche el desierto de Chihuahua parecía distinto. No había viento. Eso, para quienes han trabajado allí, ya resulta extraño. Normalmente siempre hay arena golpeando la carrocería de los vehículos, algún silbido recorriendo los cerros o el crujido constante de los mezquites secos. Esa madrugada el silencio era tan profundo que podíamos escuchar el motor del camión de recuperación rebotando contra las colinas, como si el sonido regresara desde muy lejos. A las 2:37 recibimos una orden urgente. Un transporte táctico había dejado de responder durante unas maniobras nocturnas en un sector restringido conocido únicamente como Zona K-12. No era una misión de rescate. La orden especificaba algo que nos llamó la atención desde el principio. Recuperar únicamente el vehículo. No preguntaban por la tripulación. No solicitaban apoyo médico. Solo querían el blindado de regreso antes del amanecer. Éramos 3. El conductor, un cabo operador de grúa y yo. Mientras avanzábamos por caminos que apenas aparecían marcados en el navegador militar, el radio comenzó a llenarse de interferencias. No era la típica estática provocada por la distancia. Sonaban como respiraciones. Largas. Profundas. Tan cercanas que por un momento creí que alguno de nosotros estaba exhalando sobre el micrófono. Apagué el equipo. El ruido desapareció. Lo encendí nuevamente. Las respiraciones seguían allí. El cabo intentó bromear para romper la tensión, pero nadie respondió. Algo había cambiado en el ambiente. Era una sensación difícil de explicar. No era miedo todavía. Era esa impresión que aparece cuando uno entra sin querer a un lugar donde siente que no debería estar. Casi una hora después encontramos el blindado. Se distinguía apenas entre la oscuridad, inmóvil sobre una planicie completamente lisa. Frenamos a unos 30 metros. Lo primero que hice fue alumbrar el terreno con la linterna. No encontré huellas. Ni una sola. Un vehículo de más de 15 toneladas no deja de marcar la tierra. Sin embargo, alrededor del transporte el suelo permanecía intacto. Como si hubiera sido colocado allí con una grúa gigantesca. Nos acercamos lentamente. El olor llegó antes que la imagen. Diésel. Aceite caliente. Y otro aroma que jamás he podido olvidar. Algo parecido a tela quemada mezclada con carne cocinándose durante horas. Sentí un nudo en el estómago. Toqué el blindaje. Retiré la mano de inmediato. El metal estaba caliente. No tibio. Caliente como si el motor acabara de apagarse. Miré el escape. Todavía salía una ligera vibración de calor. Era imposible. Según el registro,
el vehículo llevaba desaparecido más de 5 horas. Abrimos la compuerta. Jamás olvidaré aquel sonido. Las bisagras chirriaron lentamente, como si llevasen décadas sin abrirse. Dentro no había nadie. Pero todo indicaba que la tripulación seguía allí apenas unos segundos antes. Había 8 cascos perfectamente acomodados. 8 chalecos. 8 fusiles asegurados. Una lámpara seguía encendida. Una taza metálica conservaba café en el fondo. Lo observé con la linterna. Todavía desprendía vapor. Sentí como el corazón empezaba a golpearme el pecho. No era posible. En ese momento ocurrió algo que ninguno de los 3 comentó hasta muchos meses después. Escuchamos botas. Pasos. Alrededor del blindado. Lentos. Pesados. Como soldados caminando sobre grava. Salimos inmediatamente. No había absolutamente nadie. El desierto seguía vacío. Mientras revisábamos el exterior vi, a unos 50 metros, varias siluetas inmóviles. Conté 8. Todas parecían observarnos. Le pregunté al conductor si también las veía. Giró la cabeza. Las figuras habían desaparecido. Ninguno quiso acercarse. Decidimos enganchar el transporte y regresar. Mientras el cable comenzaba a tensarse, el radio del blindado cobró vida por sí solo. Esta vez no eran respiraciones. Era una voz. Distorsionada. Muy baja. Repetía las mismas palabras una y otra vez. No, regresen. Después silencio. Luego otra vez. No, regresen. Intenté desconectar la batería principal. El sistema eléctrico quedó completamente muerto. Las luces se apagaron. Los indicadores dejaron de funcionar. Pero la radio continuó transmitiendo. La voz no salía de las bocinas. Parecía provenir del interior del vehículo. Como si alguien hablara desde debajo del piso metálico. Durante todo el camino de regreso ninguno habló. Solo escuchábamos aquella frase repetirse lentamente. Al entrar a la base ocurrió algo todavía más extraño. La voz cesó exactamente cuando cruzamos la puerta principal. Como si hubiera llegado al lugar que buscaba. Entregamos el blindado en el hangar 3. 2 oficiales nos esperaban junto con 3 hombres vestidos de civil. No llevaban insignias. Ni nombres. Uno de ellos recorrió lentamente el vehículo con la mano. Cuando llegó a la compuerta nos preguntó algo que me heló la sangre. ¿Los vieron caminando? Nadie respondió. Él tampoco volvió a hacer preguntas. Nos ordenaron retirarnos. Al día siguiente regresé para continuar la inspección. El blindado ya no estaba. Pregunté quién se lo había llevado. El sargento encargado del hangar me miró confundido. Aquí nunca entró ningún transporte esta noche. Pensé que estaba bromeando. Entonces revisé el libro de registro.
La hoja correspondiente a nuestra misión había desaparecido. Las cámaras de seguridad tampoco mostraban nuestra llegada. Era como si jamás hubiéramos regresado con aquel vehículo. Durante semanas intenté olvidar el asunto. Hasta que un capitán retirado del archivo histórico me buscó discretamente. Sacó una carpeta amarillenta. Dentro había fotografías tomadas en 1984. Reconocí inmediatamente el mismo blindado. Misma numeración. Mismos impactos sobre la puerta lateral. El informe hablaba de una patrulla desaparecida durante unas maniobras nocturnas. 8 militares. Ningún sobreviviente. Ningún cuerpo recuperado. Mientras hojeaba el expediente encontré una fotografía de la tripulación. Sentí un escalofrío tan intenso que tuve que sentarme. Uno de los soldados era exactamente igual a la figura que vi inmóvil en el desierto. No parecido. Exactamente el mismo rostro. La misma cicatriz cruzándole la mejilla izquierda. El archivista cerró la carpeta con rapidez. Nunca debiste verla. Le pregunté qué había ocurrido realmente. Guardó silencio durante unos segundos antes de responder. Cada ciertos años alguien recibe la orden de recuperar ese blindado. Siempre vuelve. Siempre desaparece otra vez. Y quienes participan en la misión terminan retirándose del ejército antes de cumplir 5 años. No explicó más. Pedí mi baja 2 años después. Nunca conté esta historia. Hasta hace 6 meses. Un antiguo compañero me llamó de madrugada. Su voz temblaba. Solo dijo una frase. Encontraron otro transporte y trae tu número pintado en la puerta. Colgó antes de que pudiera responder. Pensé que era una broma. 2 días después abrí una caja donde guardaba mis cosas del servicio. Dentro encontré la fotografía oficial de mi pelotón. La había visto cientos de veces. Pero esa mañana descubrí algo que nunca estuvo ahí. Al fondo de la imagen, detrás de nosotros, estacionado entre la niebla del amanecer, aparecía el mismo blindado. No estaba vacío. 8 soldados permanecían de pie junto a él. Y había un 9º. Vestía uniforme de mantenimiento. Tenía la cabeza inclinada. Cuando acerqué la fotografía a la luz comprendí por qué sentía que conocía ese rostro. Era yo. La fecha impresa al reverso seguía siendo la misma de siempre. 1984. 11 años antes de que yo naciera. Desde entonces no he vuelto a mirar esa fotografía. Pero algunas noches, poco antes de las 3 de la madrugada, mi teléfono recibe una llamada sin número. Nunca hay una voz al otro lado. Solo se escucha el ralentí de un motor diésel y, muy despacio, el chirrido de una pesada compuerta metálica abriéndose. Los que faltaron. Esto ocurrió en 2013, cuando yo tenía 21 años y apenas llevaba 6 semanas dentro del ejército. Me habían enviado a un destacamento situado en una zona montañosa de Durango, lejos de cualquier población importante.
El lugar había sido construido décadas atrás para vigilar caminos utilizados por grupos armados y contrabandistas, aunque para cuando llegamos nosotros solo funcionaba como centro de adiestramiento. El cuartel estaba rodeado de pinos, barrancos y caminos de terracería que desaparecían bajo la neblina. Durante el día parecía un sitio común, con vehículos entrando y saliendo, soldados corriendo en formación y oficiales gritando órdenes. Por las noches era diferente. El bosque absorbía los sonidos y el frío descendía con tanta fuerza que las láminas de los dormitorios crujían como si alguien caminara sobre ellas. Los reclutas dormíamos en un pabellón antiguo, una construcción rectangular con 2 filas de literas y un pasillo central. En la pared del fondo había una puerta metálica pintada de gris. No tenía número, manija ni cerradura visible. Estaba soldada al marco. Desde la primera noche preguntamos qué había detrás, pero los soldados veteranos decían que era una bodega clausurada. Uno de ellos, el sargento Villarreal, nos advirtió que no golpeáramos la puerta ni apoyáramos las literas contra esa pared. Lo dijo con seriedad, aunque nunca explicó la razón. Mi compañero de litera se llamaba Efraín Salcedo. Era de Zacatecas, hablaba poco y tenía la costumbre de despertarse antes que todos. Una madrugada me sacudió del hombro y señaló hacia el fondo del dormitorio. Escuchamos golpes provenientes del otro lado de la puerta metálica. No eran golpes desesperados. Eran 3 impactos lentos, una pausa y otros 3. Después se oyó el arrastre de varias botas, como si un grupo de hombres estuviera acomodándose en formación dentro de aquella supuesta bodega. Nadie más despertó. A la mañana siguiente se lo contamos al sargento Villarreal. Su rostro cambió cuando mencionamos los 3 golpes. Nos ordenó guardar silencio y afirmó que el ruido provenía de las tuberías. Aquello era absurdo. El pabellón no tenía tuberías en esa pared y detrás del edificio solo había un barranco. 2 semanas después me asignaron guardia nocturna alrededor de los dormitorios. Debía revisar puertas, ventanas y depósitos cada 40 minutos. Cerca de las 3 de la mañana había Efraín parado frente a la puerta soldada. Estaba descalzo, con el uniforme de dormir y los brazos pegados al cuerpo. Le pregunté qué hacía, pero no respondió. Permanecía mirando la lámina como si escuchara algo que yo no podía oír. Cuando me acerqué, comenzó a recitar apellidos. Navarro, Ledesma, Cruz, Salcedo. Al pronunciar el suyo, la puerta recibió 3 golpes desde adentro. Efraín se desplomó. Lo llevamos a enfermería. Al despertar no recordaba haber salido de la litera, pero tenía tierra húmeda entre los dedos de los pies y pequeñas astillas clavadas en las plantas, como si hubiera caminado descalzo por el bosque. Esa misma mañana lo trasladaron a otra sección. No volví a verlo. Después de aquello, los ruidos aumentaron. Algunos escuchábamos botas marchando detrás de la pared. Otros despertaban convencidos de que alguien se había parado junto a sus literas para susurrarle su apellido. Los oficiales comenzaron a permitir que durmiéramos con las luces encendidas, algo impensable en cualquier otra unidad. Una noche de tormenta se fue la electricidad. En la oscuridad escuchamos los 3 golpes. Después, la soldadura de la puerta comenzó a quebrarse. Nadie se movió. El metal se abrió lentamente hacia nosotros, aunque no había bisagras visibles. Detrás no apareció una bodega, sino un corredor de madera que descendía hacia la oscuridad. Olía a tierra mojada, pólvora y carne quemada. Al fondo se distinguían hombres inmóviles formando 2 filas. Llevaban uniformes antiguos, algunos cubiertos de barro y otros con vendas ennegrecidas alrededor de la cabeza. Ninguno tenía rostro claramente visible. Un oficial estaba frente a ellos, sosteniendo una libreta.
comenzó a pasar lista. Cada vez que pronunciaba un apellido, uno de aquellos soldados levantaba la mano. Entonces escuché nombres de compañeros que dormían a mi alrededor. Navarro, Cruz, Méndez. En cada litera, el hombre nombrado se incorporaba con los ojos cerrados y caminaba hacia la puerta. Intentamos detenerlos, pero tenían una fuerza imposible. 6 reclutas cruzaron el umbral. Cuando el último entró, la puerta se cerró de golpe y la soldadura apareció nuevamente intacta. El mando declaró que los soldados habían desertado durante la tormenta. Organizaron una búsqueda en el bosque, aunque jamás encontraron huellas. Sus familias recibieron la misma versión. Meses después, antes de abandonar el destacamento, el sargento Villarreal me contó la verdad. En 1978, un grupo de reclutas había sido enviado a practicar maniobras dentro de un túnel construido bajo el cuartel. Una explosión bloqueó la salida. Los oficiales escucharon golpes durante 3 días, pero ocultaron el accidente porque el túnel almacenaba armamento no registrado. Murieron 27 soldados. Solo 21 aparecían en los documentos oficiales. Los otros 6 nunca fueron reconocidos. Años más tarde busqué los nombres de mis compañeros desaparecidos. Descubrí que sus apellidos coincidían con los 6 reclutas borrados del informe de 1978. Creí que aquello era lo peor, hasta que hace unos meses recibí una fotografía enviada desde un número desconocido. Era una imagen del viejo pabellón, actualmente abandonado. La puerta metálica estaba abierta. Frente a ella había una formación de soldados. En la última fila reconocí a Efraín, a los 6 desaparecidos y, junto a ellos, a un hombre más. Era yo. Al reverso de la fotografía, escrito con tinta negra, aparecía mi apellido y una fecha. La fecha es mañana. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. La patrulla de los muertos. Nunca he contado esto completo porque, cada vez que intento hacerlo, sueño con el sonido de un motor avanzando lentamente por una carretera vacía. Ocurrió en octubre de 2006, cuando me enviaron a cuidar a mi tío Esteban a un poblado minero abandonado en los límites de Durango y Zacatecas. Había sido sargento del ejército durante casi 30 años. Después de retirarse se instaló en una casa aislada, a unos kilómetros del pueblo más cercano, rodeada de mezquites, cerros secos y caminos por los que rara vez pasaba alguien después del anochecer. Mi madre decía que comenzaba a perder la memoria. Olvidaba apagar la estufa, confundía los nombres de sus sobrinos y algunas veces llamaba a la comandancia para reportarse, aunque llevaba más de 15 años retirado. Sin embargo, lo más preocupante era otra cosa. Todas las noches, exactamente a las 2:17, se levantaba, se ponía las botas y esperaba junto a la puerta. Aseguraba que una patrulla pasaría por él para terminar una misión pendiente. Cuando llegué, lo encontré sorprendentemente lúcido. Preparó café, me preguntó por la familia y hasta recordó detalles de mi trabajo que yo mismo había olvidado contarle. La casa estaba limpia, aunque todas las ventanas permanecían cubiertas con mantas militares. También noté que había trazado líneas de sal frente a las puertas. Le pregunté para qué servían. Para que no entren todos, respondió. No quiso explicarme más.
La primera noche me despertó un ruido metálico, parecido a una pala arrastrándose por el corredor. Revisé la casa con una linterna, pero no encontré nada. Mi tío dormía profundamente. Al regresar a mi habitación descubrí unas huellas de lodo frente a la puerta. Eran marcas de botas militares. Comenzaban en mitad del pasillo y terminaban junto a mi cama. A la mañana siguiente se las mostré. Esteban las observó sin sorpresa y dijo que uno de sus hombres había entrado a revisar si yo era de confianza. Después barrió el lodo y arrojó la tierra fuera de la propiedad. Aquella tarde revisé sus pertenencias. Encontré medallas, mapas, fotografías y documentos de servicio. En una de las imágenes aparecía mi tío junto a 7 soldados frente a un vehículo blindado. En el reverso había una fecha, 14 de agosto de 1978. Debajo, alguien había escrito, Patrulla Halcón. Operación del Barranco. La fotografía estaba quemada en una esquina, justo donde debía aparecer el rostro de un 8º hombre. Esa noche decidí permanecer despierto. A las 2:10 apagué la lámpara y observé desde una rendija de la ventana. El aire estaba inmóvil. No había perros ladrando ni insectos alrededor de la casa. A las 2:17 escuché el motor. Al principio parecía lejano, pero avanzó por el camino sin levantar polvo. Era un transporte militar antiguo, con la carrocería cubierta de óxido y una lona oscura en la parte trasera. Se detuvo frente al portón. 6 hombres descendieron. Sus uniformes estaban desgarrados, cubiertos de tierra rojiza. Algunos caminaban con dificultad. Uno llevaba el brazo doblado en una posición imposible y otro tenía la mitad del rostro oculta bajo vendas ennegrecidas. Mi tío salió de su habitación vestido con su antiguo uniforme. Parecía 20 años más joven. Caminó hasta la puerta, pero antes de abrir se volvió hacia mí. Tenía los ojos llenos de lágrimas. No dejes que me sienten atrás, dijo. Ahí siguen los cuerpos. Los soldados golpearon 3 veces. Yo sujeté a mi tío por los hombros y traté de apartarlo. En ese momento, desde el exterior, una voz pronunció mi nombre completo. Después dijo mi rango. Nunca pertenecí al ejército. Las ventanas comenzaron a vibrar. La sal frente a la puerta se volvió negra y un olor a carne quemada llenó la casa. Mi tío cayó de rodillas y empezó a repetir que él había obedecido órdenes, que el barranco estaba minado y que no sabía que sus hombres seguían dentro del vehículo cuando mandó detonar la carga. Entonces comprendí que no venían a buscar a un compañero. Venían por el responsable. La puerta se abrió sola. Los hombres entraron sin mover los pies, deslizándose sobre el suelo. Al pasar junto a mí pude ver que sus uniformes no estaban cubiertos de lodo, sino de sangre seca y fragmentos de piedra. El último soldado llevaba un casco bajo el brazo. No tenía cabeza. Mi tío intentó huir hacia el patio, pero 2 de ellos lo sujetaron. Lo arrastraron hasta el transporte mientras él arañaba el suelo y me pedía que dijera la verdad, que buscara el barranco y sacara a los hombres que seguían enterrados. El vehículo arrancó y desapareció en la carretera. A la mañana siguiente encontré el uniforme de mi tío doblado frente a la puerta. La policía lo buscó durante semanas, pero jamás hallaron su cuerpo. Investigando por mi cuenta descubrí que en 1978 una patrulla había desaparecido durante unas maniobras. El informe oficial hablaba de deserción. Mi tío había sido el único sobreviviente. Meses después localicé el barranco señalado en uno de sus mapas. Las autoridades encontraron un vehículo enterrado bajo toneladas de roca y 7 esqueletos en su interior.
También encontraron un octavo cuerpo sentado en la parte trasera. Llevaba el uniforme de mi tío, aunque los análisis determinaron que aquel cadáver llevaba enterrado desde 1978. Nunca entendí quién fue el hombre que vivió con nuestra familia durante tantos años. La casa fue demolida. Sin embargo, cada 14 de agosto, a las 2:17 de la madrugada, recibo una llamada desde el antiguo número de mi tío. No se escucha ninguna voz. Solo un motor encendido y varios hombres golpeando desde el interior de un vehículo. Anoche, por primera vez, alguien habló. Dijo que la patrulla aún necesita un reemplazo. Y después pronunció mi nombre. La patrulla enterrada. Me llamo Esteban Roldán y fui soldado de infantería durante 6 años. Lo que voy a contar ocurrió en noviembre de 2012, durante un ejercicio nocturno en una zona montañosa al sur de Coahuila. Nunca apareció en informes oficiales y, hasta donde sé, los nombres de los hombres que desaparecieron aquella noche fueron borrados de los registros de la unidad. Yo tenía 24 años y llevaba poco más de uno en el batallón. Nos habían enviado a un destacamento provisional instalado cerca de una antigua mina de fluorita. El lugar estaba rodeado de cerros secos, barrancas estrechas y kilómetros de terreno sin caminos. Durante el día, el paisaje parecía vacío. Por la noche, la oscuridad era tan absoluta que uno podía caminar con la mano frente al rostro sin verla. Los mandos organizaban recorridos para entrenarnos en orientación, supervivencia y reconocimiento. Aquella madrugada nos asignaron una ruta de casi 20 kilómetros. Éramos 7 soldados bajo el mando del teniente Cárdenas, un hombre experimentado que conocía la región mejor que cualquiera de nosotros. Salimos a las 11 con mapas, brújulas, radios y munición de salva. Debíamos alcanzar una antena abandonada antes de las 4 de la mañana y esperar allí a un vehículo. Las primeras horas transcurrieron con normalidad. El viento soplaba entre las piedras, arrastrando tierra fina que se metía en los ojos y en la boca. Cerca de la 1, el radio comenzó a emitir interferencias. No eran las descargas habituales. Entre la estática se escuchaban voces muy bajas, como si varias personas hablaran lejos del micrófono. El teniente intentó comunicarse con la base, pero nadie respondió. Continuamos avanzando hasta llegar a una cañada que no aparecía en el mapa. Las paredes eran demasiado rectas y el suelo estaba cubierto de huellas de botas. No eran recientes, aunque tampoco parecían antiguas. Se veían decenas de marcas avanzando en la misma dirección. Cárdenas ordenó detenernos. Revisó la brújula y frunció el rostro. La aguja giraba lentamente sin encontrar el norte. Entonces vimos una luz al fondo de la cañada. Era blanca, intermitente, parecida a la lámpara de un vehículo. Pensamos que podía ser otra unidad extraviada, así que el teniente nos hizo avanzar con precaución. Después de varios minutos encontramos un camión militar detenido entre las rocas. Era un vehículo viejo, de un modelo que había dejado de utilizarse décadas atrás. La pintura estaba quemada por el sol y las llantas se encontraban hundidas en la tierra. El motor estaba apagado, pero los faros continuaban encendiéndose y apagándose. Nos acercamos apuntando con los rifles. Dentro de la cabina no había nadie. En la parte trasera encontramos 8 mochilas, cascos de acero y varios fusiles oxidados. Una de las mochilas tenía escrito un nombre con pintura blanca. Cárdenas. El teniente se quedó inmóvil. Se acercó y pasó los dedos sobre las letras, como si reconociera la caligrafía. Luego ordenó que nadie tocara nada.
Uno de mis compañeros, Morales, encontró una libreta dentro del camión. El papel estaba húmedo y cubierto de manchas oscuras. En la primera página aparecía una fecha, 17 de noviembre de 1978. Más abajo había una lista de 8 soldados enviados a una patrulla nocturna. El último apellido era Cárdenas. El teniente nos arrebató la libreta y la guardó en su uniforme. Antes de que pudiéramos preguntarle algo, el radio se encendió. Una voz masculina repitió nuestras matrículas militares, una por una. Cuando pronunció la mía, la transmisión terminó con una frase que todavía escucho en mis pesadillas. No regresen por el mismo camino. Nadie habló. El teniente ordenó abandonar el camión y subir por la pendiente norte. Caminamos durante casi una hora, aunque el terreno parecía repetirse. Pasábamos junto a las mismas piedras, los mismos arbustos secos y una cruz hecha con 2 ramas. Morales empezó a desesperarse. Afirmaba que alguien caminaba detrás de nosotros. Al alumbrar con las linternas no veíamos nada, pero las pisadas continuaban. No eran una sola persona. Sonaban como una formación completa marchando a pocos metros en la oscuridad. De pronto, Morales gritó. Una mano había salido de la tierra y le sujetaba el tobillo. Lo vimos caer mientras varias figuras cubiertas de polvo emergían del suelo. Llevaban uniformes antiguos, cascos abollados y rostros desfigurados por la descomposición. No corrían. Avanzaban con disciplina, formando 2 filas perfectas. Abrimos fuego por instinto, aunque solo llevábamos cartuchos de salva. Morales fue arrastrado entre las piedras. Sus gritos se escucharon unos segundos y después se apagaron. Comenzamos a correr. El teniente Cárdenas se quedó atrás. Lo vi levantar las manos mientras aquellas figuras se acercaban. Una de ellas se quitó el casco. Tenía el mismo rostro que el teniente, pero envejecido y cubierto de gusanos. Cárdenas no gritó. Parecía haber comprendido algo. Los demás seguimos huyendo hasta que las luces del amanecer aparecieron sobre los cerros. Encontramos la carretera casi a las 7. Solo regresamos 4. En la base aseguraron que nos habíamos desorientado durante una tormenta de arena. Dijeron que Morales y el teniente habían desertado. Nunca organizaron una búsqueda seria. Semanas después revisé los archivos de la unidad. Encontré una fotografía de una patrulla desaparecida en 1978. Eran 8 soldados posando junto al mismo camión. Entre ellos estaba el teniente Cárdenas. Tenía exactamente el mismo rostro y la misma edad que cuando lo conocí. Renuncié al ejército unos meses después. Durante años intenté convencerme de que todo había sido una alucinación causada por el cansancio. Pero hace 3 noches recibí un paquete sin remitente. Dentro venía la libreta que Cárdenas había guardado en su uniforme. En la última página aparecían escritos los nombres de los 4 que logramos regresar. 3 estaban tachados con una línea roja. Solo el mío permanecía intacto. Debajo alguien había escrito una fecha. Esta noche. Desde hace una hora escucho botas marchando frente a mi casa. No se detienen, no se alejan y cada vez parecen ser más. Lo peor es que entre todas esas pisadas también reconozco las mías.